Aquello que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Carl Jung. ¿Alguna vez te has sentido extraño por dentro? Como si hubiera algo en ti que no debería existir. Un pensamiento prohibido, una rabia que te asusta, un deseo que no sabes de dónde vino, pero que está ahí, silencioso, esperando ser negado. Desde pequeños aprendemos lo que es aceptable, lo que debemos mostrar, lo que nos hace buenos, amables, seguros. ¿Y el resto? Lo que sentimos y no encaja en esos marcos, lo enterramos, lo escondemos, lo rechazamos. Y sin darnos cuenta, nos volvimos divididos, una parte para el mundo y otra encerrada dentro de nosotros. Carl Jung llamó a esto la sombra, no como algo maligno, sino como todo aquello que ha sido excluido de la conciencia. La sombra es lo que no quisiste ser, pero eres. Lo que no aceptaste sentir, pero sientes. Es el lado negado del alma y, paradójicamente, el único puente real hacia tu propósito más auténtico. En este video vamos a explorar el lado oscuro del ser humano, no como debilidad, sino como potencia. Vamos a entender cómo el rechazo de partes esenciales de nosotros no nos protege, solo nos fragmenta, y cómo la verdadera libertad, la que da sentido a la existencia, solo nace cuando tenemos el coraje de mirar hacia adentro, incluso si lo que vemos al principio nos asusta. Porque, quizás, eso que llamas defecto sea la parte más viva de tu verdad, y eso que más temes en ti sea precisamente lo que te llevará de regreso a casa. Vivimos en una sociedad que valora la apariencia, el control, la estabilidad. Desde pequeños, somos moldeados para encajar en categorías. Sé bueno, sé educado, sé positivo. Y todo lo que no encaja en esa imagen, la rabia, el miedo, los celos, la envidia, el deseo de poder, la tristeza intensa, se trata como defecto, debilidad, falla. Pero, ¿qué pasa con todo eso que somos y que aprendimos a negar? No desaparece, se acumula y se esconde en la sombra. La sombra, como describió Jung, no es el mal dentro de nosotros. Es, antes que nada, la parte de nuestra psique que fue excluida por no ajustarse a las exigencias de la conciencia. Carga con nuestro dolor no reconocido, nuestros impulsos reprimidos, nuestras emociones silenciadas. Pero también guarda talentos olvidados, instintos dormidos, fuerzas que alguna vez fueron malinterpretadas y encerradas. La sombra no es nuestra enemiga, es un espejo. Ignorar la sombra no nos hace más evolucionados, solo más ingenuos. Porque cuanto más intentamos fingir que no tenemos aspectos difíciles, más se expresan de forma inconsciente, en explosiones emocionales, en adicciones silenciosas, en juicios crueles, en decisiones autodestructivas. Aquello que no integras te domina desde atrás. Y no importa cuánto intentemos proyectar una imagen idealizada, el alma sabe dónde duele y seguirá intentando llamarnos de vuelta, a veces en forma de crisis, otras como ansiedad sin causa aparente o incluso en síntomas físicos sin explicación. La sombra no quiere castigarnos, quiere ser vista. Y mientras no lo sea, seguirá llevándonos a los mismos lugares hasta que tengamos el coraje de dejar de huir. Este es el movimiento de individuación, como decía Jung, volverse entero, no perfecto. Y volverse entero exige que abracemos también aquello que no nos gusta de nosotros, que reconozcamos los sentimientos ambiguos, los impulsos contradictorios, las intenciones que nos incomodan, no para culparnos, sino para comprendernos. Porque la sombra no es solo dolor, también es guardiana de nuestro potencial.
Muchas veces, aquello que más rechazamos contiene la energía que nos falta. La rabia, negada, puede contener la fuerza que necesitamos para poner límites. El miedo escondido puede ser la sabiduría de quien ve con profundidad. La envidia puede revelar deseos no vividos. Los celos, una herida de abandono. Toda emoción tiene raíz. Toda sombra tiene historia. Y aún así, es más fácil proyectar, criticar en otros lo que aún no aceptamos en nosotros. Es más cómodo señalar que reflexionar. Pero toda crítica excesiva es una invitación a mirar hacia adentro. Cuando algo te irrita demasiado en otro, tal vez esté hablando con algo que intentas callar en ti. La sombra aparece en nuestras relaciones, en nuestros conflictos, en las repeticiones de la vida. Y cada repetición no resuelta es una pista. Algo dentro de ti quiere ser escuchado. Esa escucha no es simple. Requiere humildad, requiere silencio y sobre todo requiere compasión. Porque es fácil caer en la trampa de juzgar nuestra sombra con los mismos ojos con que el mundo nos juzgó. Pero sanar la sombra no es expulsarla, es acogerla, es entender de dónde viene, es ofrecer a lo excluido un lugar en el corazón, no como amenaza, sino como parte. Y cuando empezamos a hacer eso, algo en nosotros cambia. Las reacciones automáticas disminuyen, las compulsiones pierden fuerza, las relaciones se vuelven más auténticas, porque al integrar nuestra sombra, dejamos de proyectarla. Y cuando eso pasa, comenzamos a vivir con más libertad, no porque seamos perfectos, sino porque somos reales. Vivir en paz con la propia sombra es aceptar que la luz no elimina la oscuridad, la incluye. Es reconocer que el amor propio no nace de una autoestima inflada, sino de la intimidad con quien realmente somos. Con todo, con la luz y con el dolor, con lo que mostramos y con lo que escondemos. Ese encuentro es el que cura. Y lo más bello es que muchas veces nuestro propósito está exactamente ahí, en el punto donde más sentimos vergüenza, miedo o repulsión. Por eso Jung decía que la parte que rechazas es la clave para tu propósito, porque lo que negamos nos mantiene separados de nosotros mismos. Y solo podemos ofrecer al mundo aquello que tenemos el coraje de integrar en nuestra alma. La sombra no necesita ser temida, necesita ser comprendida. Y cuando eso ocurre, deja de sabotearnos y empieza a revelarnos. Se transforma de enemiga silenciosa en aliada profunda y nos conduce, no sin dolor, pero con verdad, de vuelta a nuestra totalidad. La mayoría de las personas pasa la vida intentando parecer resuelta, pero pocas tienen el coraje de volverse auténticas, porque eso exige más que esfuerzo, exige entrega, no a la imagen, sino a la verdad, no a la perfección, sino a la presencia. Jung no nos invitaba a ser santos, ni a suprimir nuestras imperfecciones. Nos llamaba a la madurez psíquica, a un camino donde la luz no es lo opuesto a la oscuridad, sino el fruto de su integración, donde no se trata de vencer lo que sentimos, sino de aprender a escuchar lo que aún no ha sido acogido. Tu propósito no está donde pareces fuerte, seguro, inmune. Está exactamente donde más dudas, donde más te duele, donde más intentas esconderte. La sombra que hoy te asusta puede convertirse en la fuerza que te alinea. Pero para eso es necesario dejar de huir, dejar de fingir y sobre todo dejar de rechazarte. La parte que rechazas tal vez sea la parte de ti que más necesita amor. Y cuando decides extender la mano, aunque tiemble, hacia ese lado olvidado, algo sagrado sucede. No porque el dolor desaparezca, sino porque vuelves a habitarte
con verdad. Y es en ese reencuentro, imperfecto, humano, legítimo, donde comienza tu libertad.